La parte anterior de la espalda está hecha para tolerar los esfuerzos y ahí se va prácticamente el 80% de la carga que nosotros sostenemos, porque está construida por un pilar macizo. Pero las partes posteriores de la columna vertebral, los que articulan, tienen la capacidad de poder tolerar hasta el 10% de la carga por el lado derecho y por el lado izquierdo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando se produce un deterioro de las curvaturas normales y la persona, uno la observa de lado y no tiene curva lordótica, en la zona lumbar no tiene la curvatura que todo el mundo debería tener? Allí estamos observando a priori de que ese sistema tripoidal no está funcionando. Aquí a la izquierda se muestra un sujeto normal, con las curvaturas normales, y al medio y a la extrema derecha se muestran sujetos que han modificado su posición. Si ustedes se fijan bien en la línea de color rojo, cuando la persona tiene todas sus curvaturas normales, esa línea de color rojo es absolutamente horizontal. Y eso es un elemento medible, clínicamente medible. Uno puede tomar un trabajador, le marca la parte anterior, la espina ilíaca anterior, marca la espina ilíaca posterior, y con un aparato, con un instrumento, ve si están a nivel y ve si están horizontales. En un preocupacional, por ejemplo, uno podría observar inmediatamente y de manera muy fácil que esta persona tiene una anteversión de la pelvis y podría con eso deducir de que tiene un aumento de la curvatura lordótica y que por eso tiene una alteración de esa relación tripoidal y que por esa razón ese trabajador es más susceptible que otro que es normal si yo lo voy a enviar a hacer tareas de elevación y transporte manual de carga. Entonces, uno dice, tengo que controlar en salud ocupacional y en ergonomía solamente las condiciones inseguras que están referidas a los aspectos que son netamente del ambiente, de la disposición de trabajo, o tengo que preocuparme de la persona, de que éste no tenga susceptibilidades. ¿Y dónde lo hago? ¿Cuándo lo hago? Hay preocupacionales, hay controles de morbilidad regulares que me van indicando en qué momento la persona, dada la edad, su cambio de condición física, sube de peso, etcétera, etcétera, comienza a transformarse en un sujeto susceptible. Es lo que se hace con la diabetes. Probablemente los trabajadores empiezan no siendo diabéticos, pero en algún momento por la sumatoria de factores que confluyen, se comienza a transformar en un diabético. Pero eso se puede pesquisar, porque se hacen exámenes de sangre. Y esta pesquisa para este problema de salud que es tan prevalente, se hace y es una manifestación de susceptibilidad. Además, otro tema ortopédico, ¿y qué tiene que ver con esto? Yo no sé si ustedes saben, pero probablemente alguna vez alguien ha hecho la recomendación o ha sugerido que utilizar una faja lumbar es un elemento que ayuda a no tener síndromes de dolor lumbar porque facilita las tareas de manejo manual de carga. Eso no es así, porque las fajas cuando son elásticas no contribuyen a generar al interior de la cavidad abdominal una presión intraabdominal que sea la que complementa y disminuye, cuando uno eleva una carga, el peso sobre la columna. Las únicas fajas que podrían servir son las ortopédicas, que son inextensibles y que son generalmente de uso ortopédico. Es esa la razón, por ejemplo, que en la minería chilena las fajas elásticas definitivamente salieron como elemento de protección personal. ¿Cuál es la mejor faja que uno tiene? La que trae de nacimiento, con los músculos abdominales debidamente tonificados. Pero uno podría observar de un grupo de trabajadores que van a ser operadores en una mina, que tienen que transportar cable y que van a tener tareas de colaboración con muchos requerimientos físicos, ¿cuáles no están bien dotados para hacer la tarea inmediatamente si uno mide el perímetro abdominal? El perímetro abdominal incrementado lo que hace es debilitar la musculatura abdominal y un sujeto, un trabajador con musculatura abdominal deteriorada, lo que hace es tener una incapacidad para generar una PIA, una presión intraabdominal, y en consecuencia no está ortopédicamente capacitado para hacer, sin el riesgo de daño mayor, tareas de elevación y transporte manual de carga. Entonces uno dice, tengo un grupo de trabajadores que tiene una serie de susceptibilidades. Sí, ¿y usted la está evaluando? No, pero ¿le hicieron una audiometría? Sí. ¿Radiografía de tórax? Sí, también lo hemos hecho. ¿Le hicieron un examen de sangre? También. ¿Electro? Sí. ¿El porcentaje de masa grasa? Sí. ¿Y dónde va a trabajar usted? Yo soy operador, mantenedor y hago esfuerzo físico. ¿Y le han evaluado algo de eso? No. Y entonces, ¿cómo voy a orientar la prevención de las lesiones
si no tengo ningún patrón que me permita discriminar cómo están las personas? ¿O puedo suponer de que el problema se va a generar solamente por una alteración asociada por el proceso y las tareas de cómo lo ejecuta? El modelo biomédico nos ha dado buen resultado y las razones del por qué son súper simples observarlas. Porque este problema mantiene la prevalencia y se ha incrementado. ¿Y cómo se trata biomédicamente esto? Con algunas indicaciones de antiinflamatorio, analgésico, reposo en cama. ¿Y eso resuelve el problema de fondo? No, es sintomático. Y esto mismo, ese mismo criterio aplicado en salud ocupacional, hace de que el trabajador se vaya para la casa con dolor, se le quita el dolor, se desinflama, vuelve, pero vuelve con la misma condición y estructura física que tenía. ¿Esperando qué? El segundo episodio. La segunda secuencia de ausentismo. Entonces hay una serie de factores ortopédicos, biomecánicos, absolutamente identificados, estudiados, que están involucrados en el tema y que son tan relevantes que cuando uno observa y analiza así a primera vista por qué este tema en salud ocupacional no se aborda como debe, uno dice, ¿por qué estas cosas no se hacen? Entonces hay primero que partir por generar normas, porque en general en salud ocupacional las cosas se miden cuando están escritas y cuando hay que cumplir con la norma. Si no existe la obligación de cumplir con la norma, entonces no es tan relevante. Segundo, además de tener el tema de las normas y que esto sea que las empresas sean mandatadas y que las personas que trabajan en prevención y en seguridad estén mandatadas porque tienen que resolver el problema, es necesario ponerse esa estructura, que este problema se resuelve teniendo una mirada de triada económica, de un sistema, en donde existe una máquina que está compuesta por la persona y las herramientas y los equipos que utiliza, como ustedes ahora, que están con su celular, algunos tomando apuntes, ustedes constituyen una máquina. Y el problema puede estar ahí, y basta solamente mirar a los trabajadores cuando están haciendo las tareas de una manera indebida para que uno pueda identificar, parece que hay algo de riesgo en eso. Bueno, esa máquina se puede evaluar, y se evalúa con MAC, NIOSH, con Liberty Mutual, si son hombre o mujer, con RULA, con REVA, con OWASP. Existen infinidades de formas de poder valorarlo, y no tan solo al ojo. Valorarlo de manera cuantitativa significa establecer una evidencia de que el problema existe. Y además genera un feedback, porque en la medida que yo estoy evaluando todas estas variables que influyen en el problema, estoy identificando con claridad cuál de todos los factores de riesgo tiene más peso relativo respecto del siguiente. Y eso orienta mi línea de prevención. Si no evalúo eso con alguna herramienta concreta, voy a estar suponiendo que el problema existe o que no existe. Segundo, hay que evaluar el entorno, las distancias, las alturas, ¿no es cierto?, las temperaturas, etcétera. Y tercero, evaluar a las personas. El primer punto de valoración es generar a nivel del preocupacional una valoración funcional que establezca cierta relación o cierta sospecha o que me permita generar un criterio anticipatorio que esto va a pasar. Y eso es posible hacerlo. Existe la evidencia que indica cuándo las personas tienen determinada susceptibilidad y van a ser, lo más probable, el próximo candidato al síndrome de dolor lumbar. Una pierna más corta, más allá de 2 centímetros, tener un perímetro abdominal sobre 95 para hombres y en extremo sobre 103, tener una mala flexibilidad de columna vertebral que se mide clínicamente, ¿ya?, tener una potencia abdominal deteriorada y una fatiga de los erectores espinales también negativa. Eso se hace con pruebas que están instrumentalizadas y que permiten identificar plenamente el problema. Y después, ¿no es cierto?, para resolver el problema,
tener en cuenta que esto, además de ser un problema que es eminentemente físico, es físico, sí, de todas maneras cuando ocurre el primer evento y probablemente cuando ocurren eventos que son el segundo y el tercero, pero cuando comienza a ser un problema crónico de más de 3 meses o cuando hay más eventos, esto comienza a ser compatible con un problema de factores psicosociales. El tema de que la persona no se mejore puede ser mirada de varios puntos de vista. Uno, un punto de vista ganancial. Otro, errores consecutivos en el diagnóstico y en el tratamiento. Tercero, ¿no es cierto?, por nombrar algunos, cuando comienza a mantener la condición de la enfermedad física, pero además comienza a tener una suerte de deterioro psicosocial al darse cuenta que su problema no se resuelve. Si uno pone en esto la balanza de los factores organizacionales y pone el trabajo en turno y comienza a darse cuenta que cuando una persona tiene un sistema de trabajo en turno, si tiene turno de 7x7, significa que trabaja la mitad del mes de noche, porque cuando le toca la nochera, pero puede calcular la cantidad de noches en el mes que la persona permanece en vigilancia. Sepan ustedes que la única alternativa que tienen los seres humanos para poder descansar cerebralmente y musculoesqueléticamente, la mejor alternativa es el sueño, particularmente en las fases REM del sueño, que son episodios que entre 5 a 6 episodios que duran entre 20 hasta 40 minutos algunos de ellos, nosotros tenemos la opción de descansar. Cuando eso no se hace, nosotros comenzamos a tener fatiga y fatiga crónica. Y una de las formas de cómo se expresa la fatiga crónica es a través del síndrome doloroso lumbar. Y para eso existe un mapa donde se examinan 11 de 18 puntos para ver si están positivos o no. Nos dice, ¿cuántas de las personas que están trabajando en estos lugares y están haciendo nochera no tienen descanso y en consecuencia son síndromes de fatiga crónica o fibromialgias que aparecen en esta condición? Entonces, esta mirada es una mirada que hay que tenerla. Esto es cuando uno tiene serias intenciones de intentar tomar el tema y decir, lo vamos a prevenir, o vamos a hacer promoción de salud, o vamos a hacer promoción de seguridad. Entonces, lo primero es ver dónde están los temas que yo tengo, de los cuales nos tenemos que hacer cargo. Cosas como estas, por ejemplo, vibraciones, ¿no es cierto?, posiciones sentados, en fin. Tema de estos son muestreos de pilas de lixiviación en un grupo de gente que está tomando muestras para llevarlo al laboratorio. Baja temperatura, alta radiación, baja presión parcial de oxígeno, que tiene que ver con la hipoxia que la musculatura sufre. Recuerden ustedes que una buena cantidad de estos síndromes se producen pasado la mañana y ocurren a mediodía. Se ocurren por fatiga, particularmente en trabajadores que hacen sus tareas de pie, y es una manifestación de fatiga. Si esa fatiga se manifiesta y yo tengo una condición geográfica de hipoxia, el problema lo estoy agravando. En fin, hay condiciones de trabajo, condiciones ambientales que se suman, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que aquí hay un grupo de gente que está trabajando en SX, ¿ya?, y están sacando la malla con el resto de plomo que queda en la malla rastreada abajo y ahí, en fin. Trabajo con hipoxia hipovaria y mucha carga cardiovascular. Este grupo de trabajadores que está mostrado ahí, nosotros tuvimos que hacer una evaluación porque decían que el problema que ellos tenían era una gran sensación de fatiga pasado mediodía. Empezamos a hacer una valoración con MAC, con NIOCH, etcétera. No iba por el riesgo físico, sino que iba más bien por la demanda cardiovascular. La gran demanda de oxígeno les generaba fatiga precoz. Y lo que hubo que hacer con ellos, en vez de poner una pauta que tratara de controlar los problemas de columna, mejorar las condiciones de dieta. Y se incrementó, se les dio una choca, una colación, una snack que complementaba la cantidad de calorías que ellos necesitaban. Pero este tipo de trabajos, predominantemente sedentarios, que uno dice, existen normas particularmente para ver el manejo manual de carga y decir el manejo manual de carga tiene el problema. La prevalencia de este síndrome en personas que trabajan aquí es altísima. En general, en las faenas de tracción, en las faenas de rajo abierto,
en operaciones minas donde está la mayor cantidad de gente con síndrome de dolor lumbar. Y está distribuido en la gente que hace trabajo esfuerzo intenso, físico intenso, y después los operadores. Pero también uno tiene que observar, cuando ustedes están sentados, como están ahora, la presión sobre la columna vertebral se incrementa 3 veces más que si se ponen de pie. Y eso ocurre, y eso se ha medido, se han puesto transductores de presión en los discos intervertebrales y se ha medido esto. Y cuando ustedes se ponen de pie, se disminuye 1/3. Y eso tiene que ver porque cuando ustedes se sientan desaparecen las curvaturas, particularmente desaparece la curvatura del nivel lumbar. Y esa curvatura, al igual que los puentes, ¿no es cierto?, que genera flexibilidad suficiente para mantener el estrés y absorberlo. Entonces, donde están ustedes sentados, tienen un incremento 3 veces más de los discos intervertebrales. Entonces, esta persona que está acá, le pasa eso. Y además de eso, está expuesto a vibración. Y trabaja probablemente 8, 11, 12 horas. Y en una posición que es estar como un zapato chino, en donde comienza a cambiar su condición física. Uno, si midiera a la cantidad de operadores el perímetro abdominal y lo compara con otros sujetos que tienen la misma edad, la misma mina, van a encontrar la mayor cantidad de los operadores con perímetros abdominales incrementados. Y eso es una susceptibilidad muy grande para síndrome. Ahora, pero esto acá, ¿cómo lo mido? Si para eso ya no me sirve MAC, ni NIOSH, ni Liberty Mutual. Existen indicadores que permiten calcular la presión a la cual se somete la espalda, dada la posición y dada el tiempo, y es el índice de carga estática, que es la única herramienta que existe en este momento para calcular el riesgo de tener lesiones de espalda, porque yo trabajo fundamentalmente como operador de un equipo. Porque el resto de las cosas yo lo puedo hacer, pero cuando la gente hace manejo manual de carga. ¿Ya? Y así, ¿no es cierto? Hay factores ¿ya?, que tienen que ver con lo organizacional, con lo climático, etcétera, que están vinculados también. Así que el problema planteado para nosotros fue cuáles son las condiciones de condición física, psicosocial, de carga física en los trabajadores mineros y su relación con el síndrome. Entonces generamos diseño transversal con un muestreo aleatorio por conveniencia en una empresa minera de Antofagasta y pusimos criterios de inclusión y criterios de exclusión. Criterios de inclusión era haber tenido dolor hasta 2